13:45 de este miércoles 31 de marzo. Bienvenidos a Atlántico Noticias. En este miércoles santo tan diferente, no solo en Canarias o en España, en el resto del mundo. Hoy hablaríamos de operación salida hacia los destinos vacacionales típicos de la Semana Santa. En su lugar estamos pendientes de saber si finalmente se puede llegar a matizar más adelante esa ley que obliga a llevar la mascarilla desde ayer también en la playa o en la piscina. La ministra de Sanidad acaba de decir hace unos minutos que van a hacer un informe para ver si se puede modificar en consenso con las comunidades esta ley, pero de momento no ha habido cambios. Canarias no verá las playas llenas de turistas extranjeros esta Semana Santa, pero el contraste lo ponen las costas de Reino Unido. Viven una situación de altas temperaturas que llevan miles de británicos a disfrutar de la playa, ellos de momento sin mascarilla. Así que hemos estado muy atentos a esas conclusiones de la reunión de comunidades y el Ministerio de Sanidad que ya se ha producido. Isiar, ¿cuáles son los detalles? Sí, Marta, y precisamente es la variante británica la que más preocupa al Ministerio de Sanidad. Asegura que en estos momentos nuestro país se encuentra en un momento crítico y que la prioridad en cuanto a la vacunación es inocular a los mayores de 60 años. En cuanto a esa ley de nueva normalidad que hace obligatorio el uso de la mascarilla tanto al espacio libre como manteniendo cualquier tipo de distancia, habrá que esperar al próximo Consejo Interterritorial para conocer más matices. Bueno, luego lo vemos. A pesar de que el gobierno alemán desaconseja a sus ciudadanos viajar para no expandir el virus, miles de turistas alemanes empiezan a llegar, llevan haciéndolo ya algunas semanas allí para pasar las vacaciones ahora ya de esta Pascua para ellos. En el aeropuerto de Palma de Mallorca el goteo de pasajeros ha sido una constante en el día de hoy. Y en Argentina también se han intensificado los controles de acceso al país, tanto por carretera como por aeropuertos. Por carretera están totalmente cerrados. Hay restricciones según el país del que se proceda. En Chile están en una situación crítica y una ola de contagios que ha saturado los hospitales, un país que es un ejemplo, sin embargo, de buen ritmo de vacunación, pero que no logra frenar los casos. En estos camiones frigoríficos se está trasladando a los fallecidos ante el colapso de las funerarias. El país notifica una media de 100 muertes diarias. Y ya saben que el canal de Suez ha recuperado la normalidad tras conseguir reflotar ese inmenso buque encallado durante cerca de una semana. El paso, uno de los principales del mundo, ha estado totalmente paralizado y hay muchas consecuencias. Miguel Vega. Tras casi una semana encallado con más de 12.000 toneladas de mercancía en el canal de Suez, los operarios han trabajado día y noche para recuperar una conexión marítima entre Asia y Europa que supone el 12% del comercio mundial. Ambos continentes han sufrido pérdidas millonarias. Más de 350 buques han tenido que esperar o cambiar la ruta. En muchos casos, este cambio alargó el viaje más de 10 días, produciendo sobrecostes a las empresas de mercancías. Bueno, lo vemos. Y hoy también en Atlántico Noticias estamos muy atentos a lo que ocurre en la presidencia del Gobierno. Está a punto de producirse la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que les vamos a ofrecer en cuanto se produzca. También aquí en el programa hoy, pendientes de Myanmar, porque esto ha llevado la situación de violencia, lleva el Ministerio de Exteriores de España a recomendar a los ciudadanos españoles que se vayan lo antes posible de allí. Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Myanmar, hay 500 civiles fallecidos en el conflicto y la seguridad de los extranjeros ya se ve comprometida. Y van a ver los enfrentamientos que se han producido en la capital boliviana entre agricultores cocaleros y la policía. Estas personas son las que cultivan la hoja de coca para usos tradicionales centenarios, no están de acuerdo con las medidas de regulación de su mercado tradicional y así lo han expresado. Y verán también cómo en las Galápagos, en Ecuador, se querían llevar 185 tortugas bebé, fueron encontradas dentro de una maleta. Las querían hacer pasar como souvenirs, estaban envueltas en plástico y de hecho algunas murieron por las condiciones en las que estaban siendo trasladadas. Vamos con la actualidad de este día. Pendientes habíamos estado del Consejo Interterritorial, reunión entre Ministerio y Comunidades y Isiar Pérez, con muchos asuntos hoy sobre la mesa.
Sí, Marta, porque por un lado nos encontramos con la evolución de la pandemia. Asegura que estamos en una situación crítica. Pide responsabilidad la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y además asegura que una de las preocupaciones del Ministerio es la expansión de la variante británica. En cuanto a los datos de vacunación, más de 2.600.000 personas están vacunadas al completo y por otro lado asegura que la prioridad del Ministerio es vacunar sobre todo a los mayores de 60 años. Por otro lado, en cuanto a esa ley de nueva normalidad que nos obliga a mantener, a llevar la mascarilla tanto al aire libre y aunque mantengamos cualquier distancia respecto al otro, no habrá ningún matiz a partir de hoy, sino más bien tendremos que esperar al próximo Consejo Interterritorial la próxima semana para saber si hay alguna novedad. En cuanto a esta ley en las sesiones Baleares, ya que no exigirá que sus ciudadanos lleven mascarilla en la playa o en la piscina. Mascarilla desde este miércoles hasta en la playa. El BOE publica la ley de la nueva normalidad que fija, entre otras cosas, la obligación de llevar la mascarilla puesta en espacios al aire libre, aunque exista distancia de seguridad. Hasta ahora la mascarilla en la calle era una norma que habían tomado las distintas comunidades autónomas. Ahora la Ley de Medidas Urgentes de Prevención la recoge y la atención se ha puesto en la playa, donde el verano pasado sí estaba permitido tomar el sol sin moverse, sin mascarilla. Lo he leído, me gustaría entender el porqué. A lo mejor tiene sentido si me lo explican. Si estamos en un espacio libre, abierto, pues no tiene sentido ahora mismo que nos tengamos que poner mascarilla en verano. Creo que sí hay suficiente distancia que la gente puede estar sin la mascarilla. También hay quien apoya ser más restrictivo. De la mascarilla, sí. Pues muy bien, la verdad que yo creo que es muy importante que todos tengamos la mascarilla porque de esa manera pues evitamos el contagio. Es una decisión que al final es difícil de entender si todo el mundo fuera consciente y todo el mundo respetara la distancia de seguridad. La norma lo dice, pero el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de algún cambio. Por si alguno fuera objeto de una necesidad de armonización o de matización por parte de las comunidades autónomas o por parte del propio Gobierno de España en sesiones del Consejo de Ministros. No se aplica la obligación a quienes tengan una dificultad respiratoria u otros problemas o al hacer ejercicio. Bueno, será una matización que todavía tardará en llegar. Y a pesar de que el gobierno alemán desaconseja a los ciudadanos que no viajen para no expandir el virus, miles de turistas alemanes han seguido llegando a la Comunidad Balear para pasar sus vacaciones de Pascua. Este es el aeropuerto de Palma de Mallorca y allí ya ven goteo de pasajeros constante durante estas últimas horas. La baja incidencia en cuanto al coronavirus en esta comunidad, 28 casos por cada 100.000 habitantes, la convierte en un destino preferente para los alemanes. Y Marruecos, pues por el contrario, cierra sus fronteras, ha suspendido sus vuelos procedentes con destino a España y a Francia para evitar la propagación de la COVID. El gobierno español establece en 3.000 los españoles que están atrapados ahora en el país para viajar, para pasar sus vacaciones de Semana Santa. Francia y España se suman así a la lista de 39 países con los que ha cancelado Marruecos sus conexiones. Y todo a pocos días del mes de ayuno del Ramadán, cuando suele registrarse un mayor flujo de pasajeros. Y estos Argentina también han intensificado allí los controles de acceso al país, tanto que por carretera están absolutamente bloqueados y por avión hay muchísimas restricciones según el país del que se quiera llegar a Argentina. El aumento de contagios y sobre todo la llegada de variantes del virus han provocado esta suspensión de vuelos con México, Chile, Brasil o Reino Unido. Solo se podrá entrar a Argentina si se es nacional y residente. Alemania solo va a administrar la vacuna de AstraZeneca Oxford a los mayores de 60 años hasta que no tenga más datos sobre la relación aún no demostrada de esta vacuna con casos de trombos en 2 hospitales de Berlín. Las autoridades sanitarias de la ciudad-estado de Berlín anunciaron este martes la suspensión de la administración de la vacuna de AstraZeneca a los menores de 60 años. Justifican la decisión por la existencia de nuevos datos disponibles sobre efectos secundarios del preparado, después de conocerse que 2 hospitales berlineses han suspendido la administración de AstraZeneca para mujeres de menos de 55 años. Uno de los grandes hospitales de Berlín, Charité, anunció en un comunicado que aunque no ha habido complicaciones tras las vacunaciones
con AstraZeneca quiere actuar como precaución y esperar las evaluaciones finales. La decisión de las autoridades berlinesas se conoce después de que el Instituto Paul-Ehrlich, centro de referencia para la vacunación en Alemania, anunciara que ha detectado 31 casos de trombosis en personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca, 9 de las cuales fallecieron. En 19 de esos casos se encontró un déficit de plaquetas en la sangre y el instituto indicó que de los fallecidos solo 2 eran hombres de 36 y 57 años. El instituto añadió que todos los demás casos de trombosis venosa sinusal se refieren a mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 63 años. Según el Instituto Robert Koch de Virología en Alemania, han recibido ya esa vacuna un total de 2,7 millones de personas. Pues sobre esta vacuna, la de Oxford AstraZeneca, ha hablado hoy el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García. Ha insistido en que todas las vacunas actuales son seguras y que no se deben enviar mensajes contradictorios a la población. Hay un órgano regulador a nivel europeo, que es la EMA, que es la que tiene que tener un discurso potente, sólido, contundente, creíble para la ciudadanía, que haga entender que estamos ante un producto seguro. Ya lo ha dicho, pero los países se lo toman como les viene en gana porque no asumen lo que dice la EMA. Bueno, continúa el plan de vacunación en Euskadi. Allí han acondicionado el polideportivo de La Casilla, que está en Bilbao. Es el centro para administrar las vacunas de forma rápida. Se espera que por ahí puedan llegar a vacunar hasta 3.400 personas cada día, aunque las autoridades sanitarias creen que esta cantidad podría incluso aumentar si fuera necesario. En esta comunidad autónoma ya se han puesto casi el 90% de las vacunas recibidas, con lo que han podido inmunizar a unos 100.000 residentes. Ni te enteras, o sea que no. Y bueno, y a pasarlo, ¿sabes? Si mañana es un día que dicen que igual se nota algún efecto, pero bueno, nada más. Claro, sí, porque estás todo el día con monedas, la gente, no sabes, cogiendo cosas. O sea, hasta al final estás encerrado en un coche. Yo creo que con ganas de por ponerle frente a este virus, ¿no? Y este es el acceso a España desde Francia, en Irún. Allí la Policía Nacional y la Guardia Civil, ya lo ven, intensifican los controles aleatorios por carretera. Hay que recordar que los que quieran llegar a la península por ese paso fronterizo tienen que presentar una prueba que dé negativo de coronavirus, que se haya realizado además 72 horas de este paso, tal y como se exige a los que llegan por barco o avión. Quedan excluidos, eso sí, los camioneros en el ejercicio de su actividad, los trabajadores transfronterizos y los residentes de esta zona fronteriza Francia-España. Yo aquí en Hendaya y me voy a Zarauz, tengo negocio allá. Bueno, trabajo en las dos zonas, o sea que estoy ya acostumbrado, o sea que sin problema, sí, sin problema. No hay problema, somos escualdunak. Bueno, la pandemia sigue imparable ahí en Francia, por eso se toman tantísimas precauciones. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos está registrando un récord desde el inicio de la pandemia. Hay más de 5.000 personas ahora en esas UCI por COVID-19. Los hospitales del país están soportando, de hecho, un 20% más de pacientes que durante los 3 meses en los que estuvo el confinamiento, precisamente porque estaban saturadas las UCI. Pues bien, ahora hay muchos más. Francia se acerca a las 100.000 víctimas mortales desde el inicio de esta crisis sanitaria. Y en Italia se ha impuesto ya la cuarentena de 5 días a las personas que provengan de los países de la Unión Europea hasta el 6 de abril, una manera de hacer desistir a los posibles turistas de Italia. Además, los viajeros tienen que realizarse una prueba al final del periodo en el que se esté en el país. Una medida que ha adoptado el gobierno italiano tras las críticas del sector hotelero, pero que el país quiere mantener. Restricciones ante el aumento de contagios. Los restaurantes, fíjense, en todo el país solo pueden servir comida para llevar y se mantiene buena parte de Italia en confinamiento domiciliario. Y preocupa mucho lo que pasa en Chile. Se lo hemos contado estas semanas, es uno de los países con mayor ritmo de vacunación de toda Latinoamérica, pero ahora se está sufriendo ahí una ola de contagios que ha llegado a saturar los hospitales. Van a ver cómo en camiones frigoríficos se tiene que trasladar a los fallecidos ante el colapso de las funerarias. El país está notificando ahora una media de 100 muertes diarias. Desde que comenzara esta crisis sanitaria han muerto en Chile más de 23.000 personas. En la última jornada, 6.600 nuevos contagios. Bueno, en este punto vamos a abrir ya esa sección que cada jueves dedicamos a conocer las noticias más destacadas de Estados Unidos, que comentamos cada semana junto a la periodista
María Rosman, a la que ya podemos saludar. María Rosman, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar hoy, evidentemente, por el que seguramente va a ser el juicio que más expectación despierta en ese país desde hace años, el que juzga ya al policía acusado de la muerte del afroamericano George Floyd, ¿verdad? Exactamente, bueno, es que hay que entender que la muerte de George Floyd empezó un movimiento enorme en Estados Unidos que se puede comparar con las protestas de los años 60 en cuanto al tema de discriminación racial y a la brutalidad policial, ¿no? Y este juicio realmente pues lleva 2 días, empezó el 30, hoy es 31, empezó ayer, y ya estamos empezando a ver pues que los testimonios de los testigos realmente no solamente son emotivos, sino que están de alguna manera constatando que se trató de una muerte que se podía haber evitado si no hubiera sido por ese uso de la fuerza por parte de Derek Chauvin, que es el policía que está siendo juzgado. Hemos escuchado, pues hemos leído los editoriales de buena parte de la prensa más importante, y todos analizan que este juicio pues es mucho más que el juicio a una sola persona, es el juicio a un sistema, con lo cual la repercusión es inmensa. Exactamente, el tema de la brutalidad policial en Estados Unidos pues lleva ya bastante tiempo, lleva décadas realmente en las que se han cometido abusos y de una manera u otra han pasado desapercibidos, y ya llegó el momento en el que el país ha dicho basta, y este juicio, como bien dices, Marta, pues es prueba de que ha llegado el momento de hacer cambios. Vamos a ver si realmente ocurren, ¿no? Porque por parte del abogado del policía dice que George Floyd murió por causas naturales y por haber tomado drogas antes del arresto. Obviamente no es el mismo resultado que la autopsia ha revelado, por lo que esa defensa tiene muy poca vida, pero sí que el resultado de este juicio al final va a tener mucho que ver con el futuro de lo que puede ocurrir en el país, ¿no? Más protestas si sale absuelto, claro, o qué es lo que va a ocurrir, lo veremos pronto, ¿no? Claro, luego hablaremos del difícil papel que tiene el jurado en este juicio, desde luego, pero si te parece, tú has hablado de la importancia de los testimonios que se escucharon en la última sesión, bueno, en la de ayer, algunos testimonios clave, de hecho, el máximo es el de Darnella Fraser, que es la chica que grabó el vídeo que dio la vuelta al mundo. Era menor cuando grabó ese vídeo, María, con lo cual ella pues no pudo ser interrogada directamente y no se vio su imagen. Escuchamos lo que dijo. Escuché a George Floyd decir: no puedo respirar, por favor, aléjate de mí, no puedo respirar. Lloró por su mamá, tenía dolor. Era como si supiera que todo había terminado para él. Estaba aterrorizado, sufriendo. Este fue un grito de ayuda. Bueno, era ese testimonio, quería decir, María, que ha sobrecogido pues por lo que implicó esta chica tan joven, hablando de que ahora veía a su padre, a su familia, todos hombres negros, bajo la rodilla de ese policía, ¿no? Exactamente, claro, es que estamos hablando de un hecho que duró más de 9 minutos y medio, en los que una persona se iba apagando mientras, como lo explicaba ella, pedía auxilio, decía que no podía respirar y llamaba por su madre, sabiendo que todo había terminado prácticamente, ¿no? Un momento muy difícil para todos los testigos, no solamente ella, sino los que estaban presentes, que es difícil de entender, ¿no? Que habiendo 3, 4 policías allí, ninguno hiciera nada, sino que permitieran que esto se desarrollara con el final que tuvo. De hecho, una de las pocas, bueno, estaban los que grababan, los que le pedían clemencia a la policía, también había una mujer que testificó ayer, una bombera, se llama Jenny Hansen, que dijo que estaba desesperada por comprobar el pulso, que les pedía reiteradamente a los policías que la dejaran actuar, pero que los agentes se lo negaron. La escuchamos. Estaba realmente preocupada. Vi que su cara se veía hinchada y más hinchada, lo que sucedería si colocas el peso de un hombre adulto en el cuello de alguien. Noté que un líquido provenía de lo que parecía el cuerpo de George Floyd. En muchos casos vemos a un paciente liberar su vejiga cuando muere. No se estaba moviendo. La verdad es que son terribles estos testimonios y están dificultando un poco la estrategia del abogado defensor del policía, ¿verdad, María? Claro, es que realmente esto lo vieron los testigos, lo hemos visto todos. Hoy en día las redes sociales nos permiten tener acceso a esas imágenes que hace unos años era imposible, ¿no? Lo que sí es interesante además con respecto al testimonio de la bombera es que ella habló con uno de los policías,
Eran 3 policías blancos y uno asiático. Cuando ella habló con el policía asiático, independientemente del caso, ella le dijo que era bombera, que tenía preparación para respuesta de emergencia, y él le dijo que siendo bombera sabía que mejor se quedaba al margen de la situación y no se metía con la policía. O sea que realmente hubo un momento ahí también que debe ser investigado con respecto a esa obstrucción del deber de ayuda, ¿no? Claro, ya decíamos que el abogado del policía insistía en el historial de consumo de drogas de Floyd y decía que se tomó unas pastillas, pero el fiscal fue implacable. Jerry Blackwell fue durísimo en su exposición. Nos enteramos aquí de que el señor Floyd se desmaya por completo. El señor Chauvin continúa con la rodilla en el cuello y la otra en la espalda. Usted verá que esto no para. Y él no se levanta durante 3 minutos y 51 segundos. Durante este tiempo, al señor Chauvin se le dice que no pueden encontrar el pulso del señor Floyd. Verá que se lo ha dicho 2 veces. Podrá ver por sí mismo lo que hace en respuesta: no levantarse. Bueno, pues estamos viendo que también el fiscal era particularmente duro mostrando esos vídeos al jurado. María, vamos a hacer un receso porque ya decíamos que aquí en el programa Atlántico Noticias estamos muy pendientes también de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Canarias. Ha habido un retraso con respecto a la hora prevista, pero parece que ya pues están entrando los intervinientes. En principio van a comparecer hoy el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, acompañado por el consejero de Hacienda, también vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez. Vamos a escuchar ya lo que van a decir hoy en esa rueda de prensa. Ya iba adelantando el propio presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que se iba a hablar pues de esos fondos europeos que se van a destinar y del decreto que se va a abordar al respecto. Escuchamos ya la rueda de prensa. En el que se han visto asuntos ordinarios que el portavoz se encargará de comentar y explicar a la opinión pública y, por tanto, a ustedes. Y mi presencia aquí obedece a una de las decisiones del Consejo de Gobierno, que es la aprobación de un decreto ley que, con tu permiso, Julio, paso yo a explicar. Ya saben ustedes, son plenamente conscientes que frente a esta crisis ha habido una respuesta de las instituciones europeas, españolas y canarias distinta a la anterior crisis. En esta ocasión, y afortunadamente, ha habido políticas expansivas, anticíclicas, de aumento del gasto público para contener, en primer lugar, los daños a los sistemas sanitarios, para dimensionarnos adecuadamente y, a partir de ahí, también para proteger el resto de los servicios públicos y promover iniciativas, actuaciones, inversiones y reformas para la recuperación de la economía que, como bien saben, ha hecho esta pandemia un daño muy intenso en el conjunto del mundo, de la Unión, del Estado español y Canarias. En el marco de esas políticas anticíclicas, la Comisión Europea, en julio del pasado año, como saben, aprobó un programa de reformas y de recuperación para ayudar a los países en función del daño causado. En virtud de ese proceso, se han habilitado 2 fondos muy relevantes: el mecanismo de recuperación, que en el caso español va a gestionar 69.500 millones entre la Administración General del Estado, las territoriales y las corporaciones locales, y el llamado programa REACT-EU, que es un programa, digamos, de apoyo con fondos estructurales y Fondo Social Europeo, en este caso al 100%, fundamentalmente para proteger los servicios públicos, el empleo, aunque caben en la reprogramación de estos fondos pues algunas orientaciones en materia turística y matemática, etcétera. Lo que es evidente es que la Comunidad Canaria va a recibir recursos adicionales en estas 2 fuentes, el mecanismo de recuperación y el REACT-EU, que nos obliga a generar una estructura y una respuesta provisional y diferenciada. Es claro y debe ser reconocido desde mi punto de vista que las administraciones de los Estados de la Unión tienen las dimensiones y capacidades propias de los momentos de funcionamiento ordinario, pero ahora hay recursos extras, adicionales, que precisan una respuesta en un tiempo corto. Como saben, se establecieron esas cantidades, pero hay unos calendarios rigurosos y también hay normas exigentes. En virtud de esta situación,
el Estado español ha articulado, como saben, un Real Decreto Ley, el 36/2020, que establece los mecanismos que la Administración General del Estado ha considerado oportunos para gobernar estos recursos en el Estado español y promover modificaciones, cambios en la normativa para facilitar la tramitación de estos fondos. Bueno, pues esto que ha hecho el Gobierno de España para el conjunto del Estado, y algunas cosas son útiles en Canarias, es lo que ha hecho el Gobierno de hoy. Un decreto ley para gobernar y gestionar los fondos de recuperación. Es un decreto ley, por lo tanto, estamos sustentando nuestras decisiones en la extraordinaria y urgente necesidad de organizarnos de forma temporal para gestionar estos fondos adicionales que llegan a nuestra comunidad en virtud de esas políticas a las que antes hacía referencia. El objeto del decreto ley, por lo tanto, es ejecutar los proyectos vinculados a los fondos con la mayor diligencia posible, por tanto, cumpliendo los requerimientos de la Unión, del propio Estado español y de nuestros propios planes de actuación frente a la crisis, pero que deben hacerse en un tiempo corto. Como bien saben, hay un calendario para el mecanismo, donde el 70% de los recursos deben estar comprometidos en los primeros 3 años del periodo 21-26, y el 30% restante en el periodo restante, y en el caso del REAP, pues el 80% en el año 21 y el 20% restante en el año 22. Por lo tanto, estamos sometidos no solamente a recursos adicionales, sino a un calendario que es el que le he referido en relación al mecanismo y a los fondos REAP. Por lo tanto, el objeto, la razón de ser de este decreto ley es organizarnos provisionalmente durante el periodo de vigencia de los fondos para responder con organización y recursos en una gestión lo más eficiente y transparente y diligente posible. Y eso lo referimos en el título 1 de este decreto ley. En el título 2 establecemos, como ha hecho la Administración General del Estado, una estructura para gobernar estos fondos. Yo voy a ir muy rápido porque tendrán oportunidad cuando se publique de ver el detalle. Se crea un órgano de dirección, un órgano máximo que se llama Comisión de Gobernanza y Planificación de los Fondos. Ese es un órgano donde va a estar el Gobierno en su conjunto. Por lo tanto, preside este órgano el presidente del Gobierno, el vicepresidente de ese órgano es el vicepresidente del Gobierno, y en ese órgano están también el viceconsejero de Presidencia, el viceconsejero de Hacienda y el director general de Presupuestos, y luego verán las razones. Y ahí se tomarán las decisiones clave de orientación de los planes y de los proyectos, que se llama, insisto, Comisión para la Gobernanza y Planificación de los Fondos de Recuperación. Hay un segundo órgano, que es un comité de director de planes y proyectos. En este órgano lo preside el consejero de Hacienda, que coincide con la condición de vicepresidente del Gobierno, como bien saben, y en el que están presentes fundamentalmente el Departamento de Administraciones Públicas, que, como saben, gestiona el también portavoz del Gobierno, y el Departamento de Hacienda. Este es un órgano que va a ocuparse de la organización, de garantizar que el despliegue de contenidos del Real Decreto Ley pues se garantice en los centros gestores, y es este órgano el que hará las propuestas al órgano superior que hemos comentado. Y luego se crea, aunque era evidente, siempre fue así, un órgano de gestión de fondos que es el responsable de los fondos europeos, que es la Dirección General de Presupuestos, y se vuelve a reiterar, porque también es así en la actualidad, que el órgano de control es la Intervención General de la Comunidad. Por lo tanto, en materia de gobernanza, un órgano superior destinado, llamado Comisión para la Gobernanza y Planificación de los Fondos, un comité director de planes y proyectos, una autoridad de fondo que es la Dirección General de Presupuestos y una autoridad de control que es la Intervención General. En el título 2 también instrumentamos los llamados procesos de planificación. Quien use fondos europeos tendrá que establecer un plan estratégico que deberá ser
propuesto conforme a las normas que dicta el Comité Director de Planes y Proyectos y que se propone y lo decide definitivamente el órgano superior. De manera que en este título 2 estarían los órganos de gobierno y el instrumento de gestión, que es lo llamado planes estratégicos. En el título 3 del decreto ley hacemos un gran esfuerzo en una de las claves del éxito de la gestión de los fondos y es de disponer de recursos y organización en materia de recursos humanos específicos para este momento. Se trata, el decreto ley decide crear unidades nuevas que serán para este periodo y esas unidades se van a alimentar de la reasignación de efectivos de la función pública en sentido amplio. Ahí hablamos de funcionarios, de personal estatutario y personal laboral, de manera que estas unidades para la gestión de fondos en función de su entidad, pues será su tamaño. Estos órganos se crean en el decreto ley y se alimentarán, insisto, de redistribución de efectivos, de contratación de nuevos efectivos en las tres grandes categorías de las relaciones laborales, sean funcionarios, laborales o estatutarios, y también se decide en el decreto ley la posibilidad de directores de proyectos. Es decir, no solamente habrá estas unidades, sino que podrá haber directores de proyectos. Todo esto está en el marco del plan estratégico y cada centro directivo que gestione fondos lo deba realizar. En el título 4 se produce aquí uno de los elementos clave del decreto ley, que es un serio esfuerzo al límite de nuestras competencias y en el marco de las reglas que ha establecido el 36-2020, el Real Decreto Ley de diciembre del pasado año de las Cortes Generales, ya ha hecho ley, que es todo lo referido a las medidas de gestión presupuestaria, administrativa, contractual y de subvenciones. Aquí en el capítulo 1 del título 4 se habla de todo lo referente a la gestión presupuestaria de manera simplificada en todos los órdenes. Nos establecen las reglas en relación a las modificaciones de crédito, a la generación de crédito, a los regímenes de autorización, a los procedimientos simplificados de los expedientes. En el capítulo 2 de este título se hace referencia a los procedimientos administrativos, que todos pasan a ser de tramitación urgente y con despacho preferente, digamos, sacaremos del control de la autorización del Gobierno estos expedientes para darle mayor rapidez. Esto sería un capítulo de este título destinado a la agilización de los procedimientos, que es un tema muy importante y que, insisto, en todos los casos serán de urgencia y despacho preferente, y el decreto ley lo explicita en su articulado con mucho detalle. En el capítulo 3 de este mismo título está todo lo referido a materia de contratación pública. Aquí también llevamos nuestras capacidades de autogobierno al límite en relación a los pliegos, a las mesas, a los lotes, a las relaciones entre licitantes y licitadores, en definitiva, a los contratos menores, al papel del órgano, el Tribunal Administrativo de Contratos. En fin, aquí se hace un gran esfuerzo para mejorar los procedimientos de contratación pública, y este título afecta a corporaciones locales también, en la medida que pretendemos conveniar con ayuntamientos de cabildo el manejo de parte de estos fondos, y esto sí que sería de afectación a las corporaciones locales. El resto de las normativas no tendríamos capacidad competencial para regularla. En el capítulo 4 de este mismo título se hace referencia a todo lo referente a las subvenciones, que, como saben, es un capítulo útil, y también se hace un esfuerzo para incorporar esto que ya está siendo, yo creo, que un éxito, que es la convocatoria, por ejemplo, esta última, sobre concurrencia no competitiva. Bastará con reunir los requisitos para acceder a las prestaciones. Se hará un esfuerzo por mantener convocatorias abiertas para conservar los procedimientos y documentación, de manera que se hace un gran esfuerzo en materia de subvenciones. El título
insisto, 4, a mí me parece muy importante desde el punto de vista de los procedimientos, insisto, tanto de gestión presupuestaria, en relación a la agilización de los procedimientos administrativos, en relación a la contratación y también a las subvenciones. Y luego hay un título 5, quinto, que hace referencia a los contratos interadministrativos, a los convenios entre ayuntamientos, cabildos y gobiernos, también de manera simplificada, y hacemos una referencia también a la colaboración público-privada, esto sí, remitiéndonos al Real Decreto Ley 36/2020, que, como saben, hace referencia a la ya homologada ley del 30 de diciembre del pasado año, ¿no? Y luego hemos incorporado aquí algunas normas tributarias, ponemos IGIC 0 a los contenedores, a los congeladores de vacunas y algunas mascarillas que han aparecido en el mercado que también las prolongamos. En definitiva, un decreto ley de medidas urgentes destinadas a la planificación, a la gestión y el control de los fondos de recuperación, con estos 5 grandes objetivos que he comentado. Primero, responder eficientemente a la gestión. Segundo, tener una estructura de gobierno profeso para la materia. Todo lo referente a las unidades de personal que se crearán es profeso para esta gestión, todo lo referente a la simplificación que he comentado del título 4 y, finalmente, este título 5 referido a la simplificación de las relaciones con el resto de las administraciones en los convenios interadministrativos y también una referencia a la cooperación público-privada en los términos del Real Decreto Ley estatal. En definitiva, un decreto ley que reúne los requisitos desde nuestro punto de vista competenciales y también de extraordinaria y urgente necesidad, que justifica la utilización de esta vía, que además recoge la experiencia del Real Decreto Ley estatal. También nos hemos inspirado y hemos estudiado las estructuras que se han podido generar en este último mes en otras comunidades autónomas, pero creemos que se adecúa a las necesidades organizativas de gestión y de control de este momento para los próximos años, de gestionar no solo lo ordinario, sino también lo extraordinario, y esta sería la estructura que el Gobierno de Canarias considera necesaria en este momento para responder a esta gran tarea de utilizar los fondos y ponerlos al servicio de la recuperación de la economía, del empleo, de la reorientación del sistema productivo hacia criterios más sostenibles, más digitales, también sin olvidar la cohesión social, territorial y la igualdad, que es otro de los principios que inspiran todas las acciones de los fondos de reconstrucción. Yo creo que aquí podríamos parar. Tiene 50 artículos, estamos hablando de 5 títulos, hay una serie de disposiciones adicionales y unas disposiciones finales que lo que hacen es perfeccionar y responder a determinados requerimientos. Que sepan, van a ser reforzadas también la Dirección General de Presupuestos, responsable de Autoridad de Fondos, la Intervención General, la Dirección General de Función Pública, que tendrá una gran tarea, y también el Tribunal de Contratos Administrativos, que va a tener mucha tarea en la elaboración de los pliegos. En fin, hemos creado una estructura, hay que decir que ha trabajado todo el Gobierno, pero de manera especial Administraciones Públicas, Hacienda, y yo quiero destacar Transición Ecológica. No quiero destacar transición ecológica porque el consejero Balbuena se ha implicado, él tendrá una parte importante de la gestión de los recursos y ha hecho también un esfuerzo. Hemos hablado mucho durante este mes y medio, pero creo que hemos conseguido un resultado de ese proceso interno de trabajo en todos los órdenes, en la parte de gobierno, en la parte de agilización y en la parte de las reformas que hacemos. Muy importante, todas estas son estructuras y organización para este periodo provisional de ejecución de fondos europeos por estas circunstancias que la pandemia generó y que las instituciones acertadamente han desarrollado en el ámbito europeo, español y canario. Pues si al vicepresidente le parece bien, abrimos un turno específico. Bueno, pues es la intervención del vicepresidente y consejero de Economía, Román Rodríguez, que ha detallado pues ese decreto de ley para gobernar y gestionar esos fondos que llegarán de Europa.
parte de esa rueda de prensa que han ofrecido en la presidencia del Gobierno. Ahora en el Telenoticias Primera Edición les darán más detalles sobre este asunto y más cuestiones que se aborden en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha ocupado buena parte de este programa en Atlántico Noticias. Nosotros lo vamos a dejar aquí ya. Ya saben que en nada arranca Telenoticias 1 con Isabel Baeza, las noticias del día en Canarias, y que nosotros regresamos ya el próximo lunes. Que pasen una buena Semana Santa. Mucha precaución. Hasta el lunes.